Reciban un cordial saludo. Es un honor para mí participar en este 20º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, un espacio que valora el pensamiento crítico y la reflexión sobre el papel de las matemáticas en la comprensión del mundo. Mi nombre es Evelyn González Molina y en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes este tema desarrollado en colaboración con el maestro José Luis Álvarez López, investigador del CIDE-TEC-NM, con quien hemos reflexionado sobre una cuestión fundamental. ¿Qué significa entender la matemática como lenguaje? La presentación que hemos titulado La matemática como un lenguaje formal, una aproximación epistémica, busca abrir un diálogo en torno al carácter estructurado, simbólico y expresivo de la matemática, no solo como una herramienta de cálculo, sino como un lenguaje con reglas propias, capaz de describir realidades abstractas y construir conocimiento con rigor y belleza. Esperamos que esta mirada ayude a repensar cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se valora la matemática, especialmente en contextos interdisciplinarios como el de las ciencias sociales. Les agradezco su atención y los invito a acompañarnos en esta exploración. Para desarrollar esta reflexión sobre la matemática como lenguaje formal, abordaremos cada uno de los siguientes puntos que se estructuran en esta participación. La matemática como lenguaje formal. Una aproximación epistémica. La matemática es un lenguaje o una ciencia o ambas cosas al mismo tiempo. El objetivo de esta presentación es explorar cómo ha evolucionado la matemática y analizar las distintas posturas epistemológicas que han acompañado su desarrollo. El propósito del tema es entender que la matemática como lenguaje formal ayuda a clarificar su naturaleza epistemológica y a mejorar su enseñanza. Volviendo a la primera pregunta, ¿es la matemática un lenguaje o una ciencia? Esta es una cuestión central en la epistemología matemática que a lo largo de la historia ha sido abordada desde diferentes perspectivas filosóficas. La matemática no solo es una herramienta para calcular, es un lenguaje riguroso y formal que permite representar fenómenos, comunicar ideas abstractas y construir conocimiento con precisión. El siguiente subtema es la matemática como la dicotomía entre lenguaje y ciencia. Por un lado, la matemática se considera un lenguaje que describe la naturaleza mediante símbolos y reglas formales. Por otro lado, también se la ve como una ciencia porque tiene sus propios objetos de estudio y desarrolla teorías de manera independiente. Entonces, como decía Césarman, las matemáticas no construyen una solución a los problemas que plantea el conocimiento de la naturaleza. Las matemáticas son un instrumento, un lenguaje que sirve para relacionar mediciones y cuantificaciones. En esta lámina presentamos el subtema La matemática como lenguaje formal. En esta sección tendremos 3 puntos. El primero es la comunicación y los símbolos. La matemática surge como respuesta a la necesidad de representar ideas abstractas mediante símbolos estructurados, al igual que en un lenguaje natural. Así como usamos palabra para comunicarnos, usamos símbolos matemáticos, números, operadores, variables, para expresar relaciones. El segundo se refiere a elementos de un lenguaje formal. Un lenguaje formal como el matemático tiene 6 componentes, que son símbolos primitivos, reglas de formación, axiomas, reglas de inferencia, definiciones y teoremas. Y finalmente, el tercero tiene que ver con la analogía con otros lenguajes. Está el ejemplo del pintor y el músico. No se puede describir un acorde con palabras o imágenes.
se necesita el lenguaje de la música. Lo mismo ocurre con la matemática. No podemos describir ciertos conceptos con lenguaje coloquial sin perder precisión. En esta diapositiva se abordará la problemática epistemológica en la matemática. A continuación, algunos ejemplos históricos de desafíos epistemológicos. Sabemos que, desde la antigüedad, los matemáticos han debatido sobre la validez de sus métodos y conceptos. Zenón de Elea, con sus paradojas del movimiento y del infinito, los números negativos y complejos, inicialmente rechazados por su falta de interpretación concreta. Otro caso tiene que ver con George Berkeley y sus críticas a los incrementos evanescentes del cálculo diferencial. Y finalmente la curva de Koch, que es un ejemplo moderno de cómo las matemáticas desafían la intuición geométrica clásica. Ahora veremos los fundamentos epistemológicos de la matemática. En el primer inciso tenemos la pregunta: ¿la matemática como lenguaje o ciencia? La matemática puede verse como lenguaje formal, con reglas propias, estructura lógica y capacidad de describirse a sí misma, y como ciencia deductiva. Tiene objetos propios de estudio, como números, funciones, estructuras y teorías autónomas. En el segundo inciso se abordarán las 3 escuelas filosóficas clásicas. Presentaré cada escuela filosófica clásica con sus ideas principales. La escuela logicista, fundada por Russell y Whitehead. Toda matemática puede derivarse de la lógica. Esta busca fundamentar la matemática en la lógica formal. Sus aportes son la teoría de conjuntos de George Cantor, y sus seguidores Russell y Whitehead crean la teoría de tipos y el axioma de reductividad. La escuela formalista, fundada por Hilbert, se basa en sistemas axiomáticos rigurosos. Postula que la matemática debe construirse sobre sistemas axiomáticos rigurosos. Gödel demuestra que existen proposiciones indecidibles en los sistemas formales, es decir, el problema de la fundamentación de toda matemática queda reducido al de fundamentar la teoría de números y la teoría de conjuntos. Escuela intuicionista, fundada por Brouwer, solo acepta construcciones basadas en la intuición. Solo acepta el infinito potencial y rechaza el principio del tercero excluido. Considera que la matemática debe ser constructiva y derivarse de la intuición. Los intuicionistas sostienen que la sucesión de los números naturales es infinita en un sentido potencial, es decir, que dado cualquier número natural siempre existe un siguiente n+1, pero no como un conjunto completo preexistente. Brouwer y los intuicionistas rechazan la existencia de los números naturales como un conjunto infinito predefinido, sino que consideran que se construyen paso a paso mediante la intuición. Una vez descritas las 3 escuelas, veremos otras posturas epistemológicas. La escuela conjuntista, con Zermelo y la axiomatización de la teoría de conjuntos, con Frenkel, el refinamiento del sistema de Zermelo, que finalmente se llamó Zermelo-Frenkel. El constructivismo, con Paul Lorenzen, el conocimiento se construye, no se descubre pasivamente. Se basa en la construcción de conocimiento mediante reglas estrictas. Es decir, el conocimiento se construye mediante reglas de construcción y de uso. El empirismo crítico de Imre Lakatos, discípulo de Popper, considera las matemáticas como una ciencia casi empírica, en constante revisión crítica. Es decir, para Lakatos,
La filosofía de las matemáticas no deben separarse de la epistemología general y solo puede entenderse como inmersa en ella. La lógica no es una herramienta para la prueba de las teorías, sino para su crítica. Enseguida veremos las implicaciones didácticas. Primeramente, ¿por qué enseñar la matemática como lenguaje? Muchos errores en el aprendizaje se deben a una mala interpretación del lenguaje matemático, no al concepto mismo. El estudiante debe aprender no solo símbolos, sino cómo se estructuran, combinan y se interpretan. Como término tenemos las consecuencias para la enseñanza, como la necesidad de hacer explícitas las reglas del juego matemático desde el inicio, valorar la historia y evolución de los conceptos para mostrar su sentido, e incluir contextos reales y representaciones múltiples. Para concluir los subtemas, abordaremos a través de una línea del tiempo a la matemática como la unificación entre lenguaje y ciencia. Como hemos visto, hay posturas filosóficas que apoyan ambas visiones y que a continuación presentaremos de manera cronológica. Popper, 1968. La clave está en la abstracción y los símbolos. Hammer, 1974. La matemática es un sublenguaje del lenguaje natural. Cesarman, 1982. Las matemáticas son un instrumento para relacionar mediciones y cuantificaciones. Delbay, 1983. Las disciplinas formales tienen dificultades por su naturaleza lingüística. Y una cuestión esencial que se desprende de lo visto con anterioridad y que le compete a los docentes sería: ¿cómo influye la epistemología en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? A manera de reflexión, hemos examinado distintas corrientes filosóficas que han intentado fundamentar las matemáticas. Vimos que las matemáticas pueden entenderse tanto como ciencia y como lenguaje. Retomando las palabras del matemático mexicano Luis Gorostiza, la cuestión básica es si los matemáticos no tratamos de explicar los secretos de la naturaleza, no empleamos los llamados métodos científicos y, por otra parte, es común que se hable de las ciencias y las matemáticas como entidades diferentes. Conclusiones. La matemática ha evolucionado junto con debates filosóficos y epistemológicos. Existen diferentes perspectivas sobre su naturaleza y fundamentos. La visión que adoptemos sobre la matemática influye en cómo la enseñamos y aplicamos. La epistemología nos muestra que la matemática no es solo un conjunto de reglas, sino una forma de comprender el mundo. A manera de reflexión personal, no se puede tocar la música de Mozart sin conocer el lenguaje musical. Tampoco se puede comprender la matemática sin aprender su lenguaje formal. Y una cita para finalizar del gran matemático Dieudonné: no se puede entender una ciencia si se ignora su evolución. Gracias.